momento de inercia de superficies planas. Entonces, aquí estás viendo, aquí tengo un momento de inercia de superficies planas, acá está. Entonces, el momento de inercia también se llama momento de segundo orden, de superficie. El centro de gravedad es un momento de primer orden, ¿ya? Entonces, se aplica en el análisis de esfuerzo y deformaciones en vigas. El momento de inercia es muy aplicado en el análisis de esfuerzos y en el análisis de flexión de vigas. Entonces, la representación del momento de inercia es una I, X. Es el momento del eje X. Es el momento de inercia respecto al eje X. Estamos haciendo un momento de inercia de superficies. Cuando hagamos dinámica vamos a hacer momentos de inercia de masas. Entonces el momento de inercia respecto al eje X, acá está su fórmula. Es la integral, cuando es de X acaba Y cuadrado. Eso es, tiene que tener mucha, no tienen que aprender de memoria, no tienen que memorizar. Momento de inercia respecto a X es Y cuadrado por diferencial de A. Y momento de inercia respecto al eje Y es igual a X cuadrado por diferencial de área. Se llama de segundo orden porque esto está elevado al cuadrado. El centro de gravedad se llama de primer orden porque esto está lineal. Entonces, estos son los momentos de inercia. Entonces, ¿cómo se halla? Siempre se pone un elemento diferencial de área. Como es superficie, puede ser un rectángulo, un cuadrado pequeñito, pero a veces también los elementos diferenciales pueden ser tiras, ¿no? Unas tiras verticales u horizontales. Ahorita cuando hagamos los ejercicios vas a ver. ¿Está bien? Entonces, este elemento diferencial, la distancia para el momento de inercia X, la distancia Y es del elemento diferencial hasta el eje X. Hasta el otro, la distancia hasta el eje Y. Por eso es X cuadrado diferencial de A respecto a Y, respecto a X, Y cuadrado diferencial de A. Pero también hay otro momento de inercia que se llama momento polar de inercia. Ese momento de inercia se representa así, J sub 0. Es respecto a este origen. Entonces, esa es la integral, no de X ni de Y, sino de A cuadrado. A cuadrado diferencial de A. Pero ese A cuadrado es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado por Pitágoras. Entonces, el momento de inercia, el momento polar de inercia, también va a ser igual a el momento de inercia respecto al eje X más el momento de inercia respecto al eje Y. ¿Ya? Ahí está. Estamos desarrollando eso. Tanto el momento de inercia respecto a X como el momento de inercia respecto a Y o el momento polar de inercia, los tres momentos son positivos. Nunca salen negativos. ¿Por qué salen positivos? Porque este valor de X cuadrado y Y cuadrado está elevado al cuadrado. Las unidades son las unidades que tengas de longitud a la cuarta. Esa es la unidad de los momentos de inercia, ya sea respecto de X, respecto de Y, como el momento polar de inercia. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver el teorema de los ejes paralelos o teorema de cualquiera. Entonces, yo puedo hallar los momentos de inercia respecto a un eje o respecto a varios ejes, pero que sean paralelos. Por ejemplo, para mí, H mi eje y X. Pero en el sistema, en las fórmulas, te dan unos ejes. Te dan así, este eje y este eje.
Entonces, este eje que pasa por el centroide del área se llama así, Y raya y X raya. O también le pones así, ¿no? Y Y del centro de gravedad así, YC, o también se pone así, XC. Estos son ejes que pasan por el centroide de la figura, estos ejes azules. El negro son ejes que pasan, ¿no?, a un costado del área. Entonces, para eso, ¿no?, yo mi Y, ¿no?, para hacer el Y, digo, ¿no?, esta distancia, de aquí a aquí, entre los dos ejes, la distancia, esta distancia, ¿no?, es una distancia B, ¿ya?, D1. Entonces, el momento de inercia respecto al eje X, yo quiero saber el momento de inercia respecto al eje X. A mí me dan como dato un momento de inercia respecto al eje X raya. Entonces, en base a este dato, yo tengo que hallar el momento de inercia respecto al eje X. Entonces, este momento de inercia respecto a un eje cualquiera que es paralelo al eje que me dan de dato, va a ser el momento de inercia respecto al eje X raya más el área de la superficie por la distancia entre los dos ejes al cuadrado. ¿Está bien? Este es el teorema de los ejes paralelos. Cuando es respecto al eje X, la distancia es del eje donde te dan el momento de inercia hacia el eje donde quieres tú realizar el momento de inercia. Lo mismo, si yo quiero con respecto a este eje Y, esta distancia va a ser distancia 2, ¿no? ¿Ya? Y esta distancia de aquí es distancia A. Entonces el momento de inercia con respecto al eje Y es el momento de inercia respecto al eje, ¿no?, Y raya más el área por la distancia 2 al cuadrado. Este es el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. Tú en cualquier libro que tú busques vas a encontrar los momentos de inercia, por ejemplo, tablas. Vas a encontrar las tablas. Por ejemplo, tengo un rectángulo. ¿Está bien? Entonces, el rectángulo, ¿no?, está aquí. Este eje que pasa por su costadito se llama el eje XY. Bien. Pero en las tablas a ti te dan, ¿no?, con respecto a otro eje que pasa por el centro de gravedad. Se llama XC y Y sub C. Entonces, en la tabla, a mí me dan, siendo esto B y esto H. ¿Bien? Entonces, a mí en la tabla me dan esto, me dicen el momento de inercia respecto a X, a C, ¿no?, sobre 12 B por H cubo. Pero inercia es paralelo, eso va a salir 1/3 cubo. En la tabla, por eso en la tabla también, hay quienes rectángulo, superficie, ¿sí? Algunos que no sepas, tú lo puedes hallar integral, ¿ya? Entonces, no te pueden dar respecto a un eje que pasa por los costados, siempre te dan cuando tú tienes una figura compuesta, de las diferentes superficies te dan siempre los momentos de inercia respecto
respecto a los ejes centroidales de la figura, del área. Entonces tú aplicas el teorema de los ejes paralelos para hallar respecto al eje que tú quieras. ¿Ya? Listo. Entonces seguimos, se llama el teorema de los ejes paralelos. Aquí está resuelto, ¿no? Aquí está resuelto. Entonces seguimos, aquí está, seguimos, aquí está lo que te decía, ahí está el diferencial de área. El diferencial de área, esta distancia del X es, el Y es esto, de este eje a este eje. Entonces, para ti, para este eje, su Y cuadrado es Y más de 1 al cuadrado. Elevamos eso al cuadrado, Y más de 1 al cuadrado, sale su desarrollo, se separa. Esto de aquí que estás viendo acá, esto de aquí, ¿no? Entonces, este Y raya vale 0. ¿No? ¿Está bien? Esto es A por distancia, esto es el momento de inercia respecto al eje X por C, más, este es el área por la distancia 1 al cuadrado. Esto se elimina porque todito este elemento se llama momento, este es el centro de gravedad. El centro de gravedad de Y es 0, ¿no? ¿Está bien? Ahí está. Entonces, esa es la demostración del teorema de los ejes paralelos. Lo que se usa cuando tú haces tu curso de resistencia y materiales, que vas a ver el ciclo que viene, no es para esfuerzo, ¿no? Y ahí se utiliza mucho el radio de giro. Los momentos de inercia y el momento polar se pueden expresar en forma de producto del área de la superficie por el radio de giro. ¿Ya? Entonces el momento de inercia es el radio de giro al cuadrado por A. Quiere decir que el radio de giro siempre es la raíz cuadrada de IX al cuadrado sobre A. El radio de giro con respecto a X, el radio de giro con respecto a Y, y el radio polar de giro. ¿Está bien? Siempre estos radios de giro son positivos. Entonces, si te pide el radio de giro, tú lo puedes hallar con el momento de inercia o con el momento polar de inercia. Siempre el momento polar de inercia es el momento de inercia respecto a X más el momento de inercia respecto a Y. Lo mismo los radios de giro, pero elevados al cuadrado. Pues ahí está. Seguimos. Ahora, aquí tenemos, ahí están los radios de giro, radio X, radio Y y radio R sub 0. ¿No? La relación de giro con los ejes paralelos es este. Ahí está. ¿Sí? Ahí está la relación de ese es el teorema de los ejes paralelos aplicado a los radios de giro. Radio de giro respecto a X al cuadrado es igual a radio de giro respecto al centroide, al cuadrado, más la distancia entre el centroide y el eje que quieres al cuadrado. Es la fórmula. Todo es fórmula. Ahora tenemos el producto de inercia, segundo momento de inercia mixto. El producto de inercia se representa así, y X por Y. ¿Ya? Entonces, esto es la integral de X por Y por diferencial de área. Este producto de inercia sí puede ser positivo o puede salir negativo. El momento de inercia nunca es negativo. El I sub X o I sub Y nunca es negativo. En cambio, el producto de inercia sí puede ser positivo o puede ser negativo. Depende en qué cuadrante te encuentres. Ahí está. ¿Ya? El producto de inercia sí puede ser positivo o puede ser negativo. Ahí están los signos, ¿no? Cuando X es negativo, Y es positivo. Cuando los dos son positivos, cuando los dos son negativos,
cuando X es positivo y Y es negativo, aquí puede ser positivo o negativo. ¿Está bien? Seguimos avanzando. Ahí está. También se aplica el teorema de los ejes paralelos para el producto de inercia. El producto de inercia para los ejes, para unos ejes cualquiera, es igual al producto de inercia para los ejes que pasan por su centroide, XC y SUC, por el más XC por Y sub C por el área. Siendo XC la distancia del centroide al otro eje, siendo X y Y sub C la distancia vertical del centroide al otro eje. ¿Ya? Ahí está. Entonces, aquí cuando hagamos el producto de inercia siempre vamos a tener en consideración, aquí se considera la simetría. Si tengo un área, si ambos ejes son ejes de simetría, o al menos un eje es un eje de simetría, entonces el producto de inercia de esa superficie es cero. Por ejemplo, aquí este eje, que estás viendo este eje de acá, es un eje de simetría, esta parte es igual a esta parte, aquí también. Aquí un eje es un eje de simetría, aquí el eje es un eje de simetría. En cambio acá en este ejercicio tengo dos ejes de simetría. El eje Y y el eje X son ejes de simetría. Entonces aquí el producto de inercia es cero, acá también es cero, acá es cero. Tienes que ver la simetría. Ahora vamos a ver lo que es la rotación de ejes. Entonces, hemos visto la traslación de ejes. Ahora vamos a ver lo que es la rotación. Cuando tengo un área, yo tengo este. Yo hallo este valor, y hallo este valor. ¿Bien? Y hallo este valor. Los tres valores tú lo puedes hallar aplicando para una superficie compuesta o para una superficie cualquiera, integrando. Estos tres datos tú lo puedes hallar. Pero yo quiero hallar el momento de inercia respecto a un eje que está girado, un ángulo. Cuando el ángulo es de la horizontal, así en sentido antihorario, el alfa es positivo. Cuando en la dirección, siempre el ángulo se da a partir del eje horizontal, del eje X. Si tú vas en sentido antihorario, el ángulo es positivo. Pero cuando tú vas en sentido horario, así, el ángulo alfa es negativo. Tú este eje lo puedes hacer girando antihorario o girando por debajo también. Puede haber un eje aquí. ¿Ya? Entonces depende del ángulo, el signo, ¿no? Si es antihorario, positivo, si es horario, negativo. ¿Ya? Pero estos ejes que tú quieres saber, el U y el V, esos ejes entre los dos forman 90 grados, son perpendiculares. Estás haciendo el giro nada más, el giro. Vas girando. Entonces, de acuerdo a esto, aquí mis fórmulas, aquí están las fórmulas. Aquí están las fórmulas, ahí está, ¿eh? Entonces, el momento de inercia respecto a un eje U, ¿no? Entonces, yo tenía acá y aquí mi eje, ¿ven? Aquí estaba mi área. Entonces, aquí está mi eje X y U, X y Y. ¿Está bien? Entonces, yo quiero de acá, esto no se mueve, ¿eh? No vas a ponerlo por acá. Este punto va a ser para ambos. Respecto a estos ejes. A este eje que se llama U mayúscula y B mayúscula. El ángulo que ha girado es alfa. Entonces quiero respecto a estos dos ejes. Ahí está la fórmula. Si tú sabes I sub X y I sub Y, simplemente es la semisuma más la semidiferencia por coseno de 2 alfa. Aquí se pone el doble del ángulo, 2 alfa.
menos el producto de inercia por seno de 2 alfa. Es para IU. Para IB, acá se cambia el signo. Acá es más, menos, aquí se cambia. Menos, más. Se cambia tu signo nada más. Estos dos signos se cambian para el otro eje. ¿Ya? Listo. Y el producto de inercia también tenemos aquí la fórmula. ¿Está bien? Entonces, la suma de los momentos de inercia va a ser igual cuando tú has rotado los ejes. Siempre la suma de los dos son iguales. ¿Ya? Entonces, el ángulo alfa es positivo cuando es antihorario. Antihorario es así. Y negativo cuando es horario. ¿Está bien? Entonces ahí está. Entonces, momento de inercia principales. El momento máximo y el momento mínimo. Para hallar eso, se deriva esto de aquí con respecto, ¿no? Se deriva con respecto al ángulo, es igual a 0, y esto es lo que te sale. El I máximo es esto. Aquí está la fórmula. El I mínimo es, este es más y el otro es menos. ¿Y cómo se ubica el ángulo? Con esta fórmula. Tangente de 2 alfa 1 es igual a 2 veces el producto entre la diferencia de I sub y menos I sub x sale alfa 1. Y el alfa 2 es alfa 1 más 90. Tú le sumas 90 grados al otro ángulo. ¿Está bien? Listo, ahí están. Puras fórmulas son puras fórmulas. Esto es pura matemática.